Queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno es estar una vez más juntos para compartir la palabra del Señor, palabra viva y eficaz del Señor, donde Dios ha hablado y seguirá hablándole al hombre porque lo ama, porque desea lo mejor para él y porque el hombre y la mujer, obviamente el hombre y la mujer, son los seres más importantes para el Señor dentro de la creación. Y es ahí donde nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por ellos para darles salvación. Muy bien, dicho eso, vamos a acercarnos a la palabra. Hoy vamos a leer el texto de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, para que vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El tema que vamos a compartir el día de hoy es el fin se acerca. El fin se acerca. Las Sagradas Escrituras muestran que Dios es el que define y traza el presente y el futuro de la humanidad. Somos nosotros, los seres humanos, que hemos escrito lo que se llama la historia, que se puede reflejar y mirar de diferentes ángulos el cómo las cosas del pasado han quedado registradas. Incluso en las Escrituras hay evidencia donde dice que las cosas que sucedieron en el pasado se escribieron a través de los copistas, o los hagiógrafos, mejor dicho, los autores originales, para darnos a entender que Dios quiere guiarnos a que nosotros conozcamos al Señor. Entonces, Dios maneja toda la historia, o conoció toda la historia, sabe lo que ocurrió allí, sabe lo que va a ocurrir en el presente, y todos los días Él conoce perfectamente lo que va a ocurrir, como también lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, por eso el autor bíblico dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, la palabra del Señor es muy clara si usted quiere saber lo que va a ocurrir con la humanidad, ya que las Escrituras presentan que la historia de la revelación, el presente de la revelación y el futuro de ella es de carácter lineal, no cíclica. Hay algunos pensadores y filósofos que plantean que la historia de la humanidad es cíclica, en el sentido de que las cosas que pasaron en el pasado se van a volver a repetir en el futuro. Es posible que ese tipo de conclusiones nos lleve a pensar que siempre la humanidad se está girando en un sentido y otro, pero no va a tener término. Pero la palabra del Señor dice que la vida del ser humano es lineal, va de menos a más. Y la revelación de la Escritura lo dice así, que Dios creó las cosas, que por causa del pecado vino el juicio divino, la muerte física, la muerte espiritual y muerte moral. El hombre es expulsado del huerto del Edén con su esposa Eva, pero al mismo tiempo se promete la redención del hombre para toda la humanidad. Y es en este sentido que en el libro de Revelación, que es el libro de Apocalipsis es una palabra que significa revelación, es decir, mostrar aquello que está escondido para sacarlo a lo visible, que la gente lo sepa. Y ahí se da a entender que Dios va a juzgar a la humanidad, y aquellos que no se hallaron sus nombres inscritos en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego y azufre, donde allí sufrirán por toda la eternidad la muerte segunda. Pero no quiero ser tan fatalista, sino que quiero que usted piense bien en este sermón del día de hoy, que el fin se acerca. Este pasaje que hemos leído nos presenta tres verdades
con respecto a definir en forma clara y objetiva lo que es este final que va a tener la humanidad y de cómo a través de estas verdades nosotros podemos identificar que están en acción y darnos cuenta de estas señales y poner atención, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todas las personas se vuelvan a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. La primera de las verdades está en el anunciado del Evangelio. Viene a ser el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de noticias, que tiene como central personaje a Jesús, donde es Él el que viene a compartir y a anunciar la redención del hombre. Es así que el apóstol Pablo allí en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. No es el Evangelio una religión, sino que es poder de Dios. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo, un poco más adelante en las epístolas a los Corintios, en 2 Corintios 4:4, dice que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Es decir, el Evangelio es luz. Luz de Dios, porque quita el velo de esa ceguera espiritual, de esa ceguera del interior del corazón del hombre, y el Evangelio penetra hasta lo más profundo del corazón, del espíritu de ese individuo, y le trae luz para que pueda darse cuenta que no veía nada y que era un ciego caminando por la vida, y que ahora se da cuenta que efectivamente Jesús es el camino y el único camino para su salvación. Por otro lado, es el mismo Pablo quien escribe también ahí en Romanos capítulo 10, y él habla de cómo el reino de Dios se extiende, y el mismo Señor Jesucristo también. En los evangelios, Mateo habla del reino de los cielos y Lucas habla del reino de Dios. Ambas frases tienen que ver casi con lo mismo. Y en este reino se expresa que Jesús es el que trae el reino. Y a través de varias parábolas, es decir, historias terrenales con un significado espiritual, se invita a todas las personas para que ingresen al reino. Es así que hoy día la iglesia, por un lado, el reino de Dios, que tiene la misma orientación en un sentido, se preocupa de invitar, extender la invitación para que todas las personas puedan ingresar al reino de Dios. Cuando uno lee y estudia la literatura profética, es decir, el texto de Daniel, y mirando la revelación primaria del libro de Génesis, va a encontrarse como también un paralelismo con la historia universal de los imperios: el imperio egipcio, el imperio sirio, el asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Pero se habla de un futuro imperio. Y ese imperio, o ese reino, es el reino definitivo, imperecedero y eterno, que lo va a establecer nuestro Señor Jesucristo. La única exigencia para poder ingresar a este reino es creer en Jesús, es recibir la persona de Jesús, y al mismo tiempo es recibir su palabra. Más que un concepto de creer filosófico griego, en el concepto del creer hebreo del Antiguo Testamento, es creer en Jesús, es recibir la verdad divina del Señor para atesorarla en el corazón y ponerlas en práctica. Entonces, el fin se acerca cuando hoy día la iglesia y los creyentes anuncian el Evangelio en todo lugar y a todas las personas de todo el mundo. En segundo lugar, el fin se acerca a través del anuncio por medio de la predicación. En el pasaje del apóstol Pablo también, él habla en forma reiterada y usa este mensaje o este vocablo predicación
aludiendo al grito característico de los hombres que vendían un producto en las ferias romanas, en las ferias griegas, etc. Y donde expresaban que lo que vendían era algo muy importante. Y esa es la palabra que se utiliza en la escritura para hablar de predicación. Ahí en Romanos 10, 15 al 17, habla de que cómo la gente va a creer si no hay quien les predique. Y cómo van a oír el mensaje si no hay predicación. Entonces, la predicación del Evangelio hace que la gente pueda creer en Jesús. La predicación del Evangelio hace que la gente pueda oír el mensaje del Evangelio. Al mismo tiempo, cuando se predica, cuando se comparte, se expone, el mensaje del Evangelio es realmente un mensaje de paz. ¿Paz por qué? Porque el hombre ha violentado, ha quebrantado los principios que Dios le ha entregado para su bien. Y ha construido o ha hecho una serie de normas y reglas y principios, en un sentido, para pensar que sin Dios va a estar bien aquí en la tierra. Pero se equivoca rotundamente, porque los principios del Señor vienen de un Dios santo, vienen de un Dios bueno, vienen de un Dios misericordioso y compasivo. En cambio, las leyes humanas son imperfectas, porque nacen de un hombre que está lejos de Dios y de un corazón corrompido que necesita redención y salvación y perdón. Las leyes humanas necesitan estar constantemente siendo evaluadas después de un periodo de tiempo porque están descontextualizadas, esa es la palabra. Entonces, la predicación del Evangelio expone la fe verdadera en Jesús. La Escritura dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe verdadera, la fe que a Dios le agrada, es la fe puesta en Jesús. No en otras cosas, ni en otras situaciones, sino que en Jesús. Entonces, cuando hay un trabajo activo, dinámico, constante y permanente de la predicación del Evangelio, hace que este mecanismo que Dios utiliza para la redención de los hombres es que el fin se acerca. La iglesia tiene que participar activamente en la predicación del Evangelio. Hoy día, las comunicaciones y los métodos y las técnicas que estamos encontrando, las estamos usando específicamente para la predicación del Evangelio. Hoy día esto es lo que se conoce como el YouTube, el WhatsApp, el correo electrónico, películas, radio, prensa, televisión, una serie de elementos que hoy día hay que utilizar de manera muy activa en lo que es la predicación de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que está siempre activa, siempre presente y nunca vuelve a Dios vacía. Y en tercer lugar, el fin se acerca porque se acerca el juicio divino. Se acerca el juicio divino. La palabra del Señor muestra que Dios es uno, que Dios es santo, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios es amor, que Dios es luz, pero también es el juez de la humanidad. Cuando uno lee el libro de las leyes divinas, dice que Dios no va a tener por culpable aquel que, o por inocente digo, aquel que es culpable. Dios no tendrá por inocente aquel que es culpable. Y en un sentido, todos nosotros, toda la humanidad se ha rebelado contra Dios y ha buscado su propio camino. Ninguno podía decir que es bueno delante de Dios, porque la Escritura revela que no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos descarriado, nos hemos desviado, buscando nuestro propio camino. Y en ese sentido, es Dios, es el Señor quien busca la persona o a las personas para que ellos se vuelvan a Él. Por eso Lucas 19:10 dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las características del juicio de Dios? En primer lugar, el juicio de Dios es verdadero. Romanos 2:2. En segundo lugar, el juicio de Dios es conforme a las obras. Romanos 2:6. ¿Cuáles son las intenciones? Las motivaciones por las cuales hacemos las cosas.
Tercero, el juicio de Dios es conforme a la ley divina. Ya hemos dicho que la ley de Dios es perfecta, que nosotros somos los pecadores, no es la ley de Dios. La ley de Dios es santa, pura. Y en cuarto lugar, es Dios que juzga por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si la Escritura dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Como también hay otros pasajes que dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces, para terminar, nos encontramos, hermanos, cerca del fin de la humanidad. Esta tierra, la moral, las personas, hoy día vemos una situación muy tensionante, irregular, compleja, de personas que van de un lugar a otro porque ya los gobiernos no le están ofreciendo estabilidad en sus propias regiones, en sus propios idiomas, en su propia economía, y la política como que complica a las personas, pero queremos decirle que hay esperanza. ¿Dónde está la esperanza y la confianza? Esta se encuentra en Jesús. No en una religión, porque Jesús no es una religión. Hace unos días tuve la oportunidad de compartir con algunas personas. Entonces él me comentaba y me preguntaba, ¿de qué religión pertenece usted? Yo le dije, yo no pertenezco a ninguna religión, yo sigo a Jesús. Yo soy cristiano y Jesús no es una religión. Jesús es una persona. Es la única persona que vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Es el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Y así hay muchas expresiones en el Evangelio de Juan que hablan acerca del yo soy y se refieren a Jesús como Dios. Entonces hoy día la humanidad entera tiene que volverse a Dios. Ya Jesucristo murió, ya vino a este mundo, ya resucitó, hoy día está a la diestra del Dios Todopoderoso y usted y yo necesitamos acercarnos al Señor. Dios es el que conoce el presente y el futuro. Y para usted lo importante es que se acerque al Señor, lo conozca y lo reciba en su corazón como el único Señor y Salvador. Oremos. Padre eterno, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, siempre viva, presente, siempre sanadora, siempre restauradora. Y oramos, Señor, para que tu nombre sea glorificado a través de este mensaje. Por Jesucristo. Amén.